A ver. Hola, buenos días. Me dicen su nombre y de qué universidad vienen, ¿sí? Soy de UNAM, de la Facultad de Contaduría y Administración. Mi nombre es Karina Cárdenas y mi pregunta es acerca del liderazgo. Nosotros vemos al liderazgo como algo positivo, un guía de los grupos, pero muchas veces hay características de los líderes que pueden llevar a un liderazgo negativo. Un ejemplo es un libro que leí sobre el síndrome de los machos alfa. No sé si alguien lo ha leído. Y aquí muestra muchas características de cuando un liderazgo puede ir hacia lo negativo. En vez de construir, destruye grupos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar ciertas características para que de un líder, o cómo podemos modificar esas conductas? ¿Qué herramientas nos pueden servir para modificar esas conductas que nos ayuden hacia un liderazgo positivo? Muy bien, muchas gracias, Elena. Miren, a ustedes les está tocando la era no solo de las tecnologías de la información y la comunicación, sino de las redes sociales. Y eso tiene que ver con la democracia. La democracia no es nada más ir a votar un día, el día de las elecciones. Es un concepto más amplio que tiene que ver con las empresas, con las familias, ¿sí? Entonces, cuando no hay una cuestión democrática, cuando no hay información, pues obviamente hay un abuso de estos líderes. Pero, ustedes véanlo, hoy, si un político, un líder político, si hablamos por ejemplo de liderazgo político, es corrupto, está haciendo daño al país, eso a lo mejor pueden controlar a lo mejor parte de la prensa o de la comunicación, pero por ejemplo no a las redes sociales. Hoy la comunicación que hay tan abierta evidencia a estos líderes. Ahora, desde nuestro punto de vista como administradores, aterrizándolo, tiene que ver con los valores. Por eso hay que plantearlos. Vamos a suponer que haya un jefe, y voy a tomar lo que decías del síndrome del macho alfa, ¿no? Tiene que ver incluso con el machismo, ¿no? Porque en los animales el macho alfa es al que sigue la manada, ¿no? Es como que se detecta quién es el líder y es el que sigue la parvada, al que sigue la manada. Desgraciadamente en México y en muchas partes del mundo no solamente ese síndrome, sino hay por ejemplo un machismo, no hay equidad de género. Hoy, no solo en las empresas públicas, en las privadas, ya hay hasta un lenguaje institucional para cuidar la equidad de género. ¿Cómo nos referimos a las mujeres? Por ejemplo, el acoso sexual. El acoso sexual es un liderazgo negativo donde alguien, un jefe, abusa de su autoridad frente a un subordinado, sea hombre o mujer. Pero hoy la comunicación de notificar esto y los derechos humanos también, porque el tema de los derechos humanos ha avanzado en eso. Creo que es donde tiene que ver. Entonces, lo que tenemos que ver es los valores que tiene la gente, y la diferencia de valores es lo que nos identifica o hace la diferencia entre un liderazgo positivo y negativo. A ver, ¿alguien más? A ver, alguien ahí de medio, de atrás, a ver que se anime, ¿no? Ahorita hay que venir la revancha de Oaxaca. Hola a todos, mucho gusto. Yo soy Ángel Mijangos, vengo de la UNAM, de la Facultad de Contaduría y Administración. Y mi pregunta es hablando sobre ahorita el liderazgo político que existe actualmente. ¿Crees que México merece a los líderes políticos con los que contamos actualmente? O sea, ¿cómo, en tu respuesta que sea, en caso de que sea no, cómo erradicar ese tipo de corrupción y ese tipo de casos que ahorita existe actualmente en el país y que es desfavorable para el siguiente paso para nuestro país, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Fíjate que hay algo que se llama inteligencia ciudadana. Hubo una lucha de muchos años en México para que se abatiera la corrupción, el nepotismo y que hubiera transparencia. Y quiero decirles algo. A nivel federal hay una ley de transparencia y acceso a la información, y les voy a decir que lamentablemente se usa muy poco. ¿Cómo podemos combatir como ciudadanos? Denunciando las cosas. Tú, si detectas que, por ejemplo,
alguien en la administración pública está cometiendo actos de corrupción, lo puedes denunciar. Y hoy puedes hacerlo incluso anónimamente. Puedes pedirle información que sea transparente, que antes era una caja negra. Pero ¿saben qué pasa? Que muchas de estas herramientas ya existen y ahí están. Y muchas veces no las aprovechamos. Al principio, a estos malos líderes les dio mucho miedo. ¿Se acuerdan cuando sale esta ley? No sé si recuerdan el Toalla Gate, que le llamaron, que compraron toallas en Los Pinos carísimas de cientos de pesos o miles de pesos. Hubo el escándalo y ya después ya no hubo un seguimiento de eso. Creo que la responsabilidad es de los ciudadanos, porque muchas herramientas ya están ahí. Y también la otra. Hoy también se luchó muchos años para que hubiera un Instituto Federal Electoral, por ejemplo. ¿Y sabes qué pasa? ¿O saben qué pasa? A veces nos quejamos de los políticos en el café, en el Facebook, en el Twitter, ¿sí? Que son medidas también buenas, pero a veces el día de la elección no nos levantamos a votar. Entonces, para un liderazgo positivo tenemos que hacer acciones positivas que influyan en eso. Yo tengo que ir a ejercer mis derechos como ciudadano, ir a votar, solicitar cosas por transparencia, participar en foros, en redes sociales. Eso es parte de lo que se conoce como conciencia. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más?